Olá a todos! Este vídeo é para estar falando de patrones, sistema de crenças e como esses sistemas te encerram dentro de ti mesma. Eu sou Inéia Gomes e quédate comigo se este tema é interessante para ti. Bueno, como he dicho, vamos falar de sistemas de crença. E nada melhor para falar de sistemas de crença que contar uma história. Para quien no conoce, bueno, la primera vez, pero para quien conoce, es la historia de un perro, ¿ok? Que está ahí en guerra porque tiene horario para comida. Entonces este perro vive en un lugar imaginario donde hay una iglesia de un lado del río y otra iglesia del otro lado del río. E dentro desse aspecto, né, desses panorama desta história, quando a campana toca, o perro tem que atravessar o rio nadando para ir a comer. Mais tarde, quando a outra campana toca, ele vai atravessar o rio e vai comer. Pero chega um dia que a campana ha tocado e este empieza a atravessar o rio y antes de llegar al otro lado, la otra campana del otro lado también suena. Entonces, ele, antes mesmo de terminar su percurso, ele va, dar la vuelta y empieza a ir en dirección a la campana que está sonando. Esta para y esta empieza. Y al final de todo, de tanto estar de un lado para el otro, sin saber para dónde ir, lo que pasa es que el perro se cansa e acaba se agotando de cansaço e morre porque ela não aguenta mais a nadar e a água lo lleva. ¿Por que he contado esta história? Porque é a melhor definição de um sistema de crença, para mim, por lo menos, não? Para vosotros vamos a ver, não? E lo que pasa com esta história que é muito buena para definir lo que es una creencia antigua, por ejemplo. Esto no está muy bien. Una creencia antigua, por ejemplo. Vamos a coger como creencia antigua. Tengo que trabajar mucho para tener dinero. Isso, tengo que trabajar mucho para tener dinero, ¿no? E vamos a colocar uma outra crença que é soy abundante. Wow, soy abundante. La abundancia es, me viene a cada día. Soy, né? Bueno, enfim, tudo que tem que ver com a abundância. E o que passa é que a partir de aí temos uma dúvida. Isto é, a primeira coisa para, ele vai caindo, por isso que não queda bem. Ulala, não sei. Bueno, enfim. Entonces, lo primero que sí hay que hacer es poner en duda, ¿es verdad que tengo que trabajar mucho para tener dinero? Entonces, isso es muy interesante con las personas que trabajan y reciben una vez al mes, cosa que é um sistema assim bem comum em todos os países, não? Trabalhas todo el mês para depois cobrar, pero tus cuentas primeiro pagas, depois utiliza, porque se vas a utilizar uma roupa, primeiro tienes que pagar por la roupa, luego utilizas. El alquiler, que é lo primeiro, la primeira grande mordida del mês, ou quem não paga alquiler, por exemplo, la hipoteca, não sei, um gasto grande, não? Então, recibes uma vez al mês e o que passa é que, ñaco, viene el alquiler, voy a poner como ejemplo, y le coge casi una buena parte del dinero. Y todo eso lo pagas antes y no después. Entonces, donde quiero llegar con eso es que no tienes abundancia. ¿Por qué? Porque sabes que aquilo que has trabajado, esta cantidad de horas que has trabajado, es lo que corresponde a lo que vas a recibir. Então, isto não é abundância. Abundância é, por exemplo, quando uma pessoa planta
um pé de maíz e le vai crescer e le vai dar 2, 3, 4 maíz. Porque com um grano, quantas centenas de grano te ha dado? Esto es abundancia. O, por ejemplo, una persona que hace una venta o que vive de ventas, tiene una comisión, que es algo que es fijado, pero puedes hacer, plantar una semente aquí que te va a dar más. ¿Me entiende? Y hay varios tipos de formas de trabajar que te provienen la abundancia. Un salario, si tú consideras que es abundancia, será abundante para ti, pero hay que considerarlo como abundante. ¿Me entiende? Normalmente nosotros vivemos, ay, mi gato que se va a la calle. Ay, gatito malo, cuidado. Entonces, así, todo es el punto de vista, ¿ok? Porque la mayoría de la gente, ay, me pasó un camión y el gato. Bueno, y la mayoría de la gente considera que no es suficiente, que es una otra creencia también, porque si gestionas bien lo que ganas, sí que será abundante, ¿ok? Entonces, vamos a coger esto de abundancia y no gano lo suficiente. Creo que es más interesante, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos suponer que tú quieres cambiar esta creencia, abundancia, con no es suficiente o no gano lo suficiente o algo parecido. Entonces, el sistema de creencia tuyo que estás desde la... Vamos decir mi sistema de creencia, porque também tenho aún algumas crenças relacionadas a isso. Não é suficiente ou não ganho o suficiente. Então, assim, o entorno que he crescido era de escassez ou um entorno donde la gente me decía que era de escassez e he crescido contemplando isso, porque nós não teníamos escassez de verdade, era de aqui e de aqui. Es que este mês não é, bom, não, meu papá não era, não ganhava salário, ele comprava, vendia e tudo mais. Então, teníamos de todo, pero estábamos muy acostumbrados a escuchar la gente, a quejarse que no tenían nada, que le faltaban, que no era suficiente, no hay comida suficiente, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empecé a transformar esta creencia, me pasó algo que solo fui a entender mucho tiempo después. Aliás, mismo hoy es difícil de explicar, porque eso pasó conmigo, con mi sistema de creencia. Lo tuyo puede reaccionar de una forma distinta, ¿vale? Entonces, lo que pasaba es que la primera cosa que he conocido fueron los ensinamientos del maestro San Germán, de esto de coger la confianza desde el yo soy. Primero chakra, yo soy, como por ejemplo, yo soy la energía que está aquí en este momento y que graba este vídeo, ¿vale? Entonces, yo soy la energía que se requiere para ser terapeuta. Yo soy la energía que se requiere para ser dona de casa, esposa, cocinera, amante y ni nada. ¿Ok? Entonces, a partir de este momento, empecé con esto. Yo soy abundante, yo soy lo suficiente, tengo más que lo suficiente. Entonces, lo que pasó a partir de aquel momento es que estas iglesias empezaron a sonar campanas. Primero esta de aquí empezó a sonar una campana muy flojita. El perro, que siempre se alimentaba de esta iglesia, que era no tengo lo suficiente, empezó a querer conocer esta otra, ¿ok? Soy abundante. ¿Y qué pasó de este momento? ¿Quién es el perro dentro de esta situación? El perro es nuestro ego, es nuestro cuerpo también,
¿Okay? Son cosas distintas, ¿no? Porque el cuerpo tiene una sabiduría muy propia, muy suya. Y el ego es la constitución de todo que hemos aprendido y se transforma en una personalidad. La creencia, no tengo el suficiente, se almacena en la profundidad del inconsciente. Y la nueva creencia, soy abundante, ¿vale? Está como que na superfície. La superfície. E a superfície é como se fosse um pensamento que não tem imagens, que não tem imagens, que não tem vida, que não tem energia. Então, volvemos ao perro. E aí o que passa é que, neste caso, o perro tanto é o ego como também é o corpo, porque o corpo, al final, ele acaba obedecendo a todo este conjunto de sistema de pensamentos, sentimentos e emoções inconscientes e acaba reacionando e vibrando, emitindo uma música que expande todo eso y nos trae tanto la escasez como la abundancia. Ok, entonces cuando yo empecé a cambiar todo eso, yo percibí que cada vez que me metía en meditación y que empezaba a escuchar la grabación, soy abundante, soy paz, soy luz, soy amor, soy, que no era nada. ¿Okay? Entonces, lo que pasó es que yo entraba en frío. ¿Qué es el frío? Neste caso específico mío, era el choque de creencias. Era el perro que empezaba a ir de un lado al otro. ¿Okay? E o que passava era que me metia em frio e me empezava a sentir frio e me esfriava todo o corpo e sentia muito frio e queria uma mantita mais, outra mantita mais, não? Então, o frio, ele te leva a dos estágios de uma catarse, em primeiro lugar, dos estágios do cambio de creencia. La catarse, me choco com a creencia. Las dos se chocan y el perro se queda ahí nadando para un lado y para el otro, una hora abundante, una hora escasez. Y el frío también, si esto no hace clic, el frío es lo que va a hacer que el primero chakra va cerrando. El primer chakra, ele tiene como función como una flor de lótus. Y esta flor de lótus tiene 4 pétalos, ¿no? Y estos 4 pétalos vão cerrar-se. E o que passa com esses 4 pétalos cerrados é que não entra. El perro para de nadar e empieza a protegerte. ¿Y sabes lo que empieza a pasar cuando entras en el sistema más profundo de creencias y que sientes mucho frío? Que a la parte que esos 4 pétalos cerran, el chakra que es el chakra que rige la supervivencia, no recibe más nada. Logo também, a sangre que circulava antes tranquilamente por todo tu corpo empieza a ir solo em los órganos internos, manteniendo as atividades primárias, respiração, secreção, micção, okay? A digestão ela para completamente. Então, a partir de ahí, te quedas así con la sangre concentrada solo en los órganos internos. Verdaderamente entras en estado primario de supervivencia. Y para salir de ahí, hay que relajarse los músculos. Hay que... a veces la meditación funciona si o tienes un sistema, si sabes hacer las respiraciones que hace con que ese sistema interno se desbloquee.
para después recibir el nuevo. Y hoy, claro, quiero enseñarte una forma muy simple de desbloquear ese sistema, ¿no? En primer lugar, haga un audio con la creencia que quieres cambiar, ¿no? Bueno, identifica la creencia que quieres cambiar. Luego, haga un audio. Ah, vivo en escasez, soy abundante. Y entonces, cuando empezares a sentir, a escuchar este audio, respira profundamente, muy profundamente. No voy a explicar las respiraciones que se puede hacer aquí, porque eso exige de tiempo, concentración y explicaré eso en otro audio, ¿ok? Y ahí entonces haremos solo la meditación con respiraciones. Hoy lo que quiero explicar es, por ejemplo, ¿no? ¿Quieres hacer un cambio de creencias que sea efectivo por ti mismo, por tu cuenta? Entonces corre, ponte en una posición sentada, crúzate la pierna izquierda sobre la pierna derecha, el brazo izquierdo. Creo que ahí va a mostrar lo contrario, pero coge toda la parte izquierda y trabaja con toda la parte izquierda primero. Y haga eso. Isso daqui, a posição assim. E quédate respirando tranquilamente. Observa y siente la pulsación de tu mano. En países calientes lo bueno es que no sientes tanto frío, pero el frío a veces no se manifiesta como frío, se manifiesta como que una tensión en alguna parte del cuerpo. Y ahí es un señal que el inconsciente está resistiendo al cambio, resistindo y te pondo se sintiendo en riesgo de vida. ¿Okay? Por eso que los cambios de creencias no son así tan fáciles ni tan rápidos y exigen de acciones. Entonces, la primera acción es estar tranquilo, es no tener acción. Tá? Com alguns minutos que hagas estas respiraciones tranquilas, vas a sentir como la columna va se, como se dice así, se aflojando. Luego sentirás también cómo va, con cada respiración, los músculos también van se aflojando. La tensión de la sangre disminuye. El corazón empieza a bater con más tranquilidad. Luego pasas al otro lado. El otro lado ya tengo un poquito de dificultad. La misma posición, ¿vale? Y empiezas a respirar con tranquilidad. Y siente como tus músculos van recibiendo este oxígeno, como va se oxigenando las células. Si, por ejemplo, estás muy estresado, y yo aconsejo que coja los 4 dedos y segure el pulso así, sin cerrarlo, solo así, ¿vale? Y permite que la energía circule. Eso. Vas a sentir la vibración.
esta música que tú eres empezará a sonar. Y a partir de ahí, de esta tranquilidad, puedes escuchar un audio, puedes mentalizar o visualizar lo que quieras. Lo mejor es que evoques no una canción, pero una imagen de cómo te gustaría que fuera esta abundancia. Vamos a suponer que esta abundancia que yo quiero implica estar en contacto con mucha gente. Entonces, evoca esta imagen, ¿no? Para mí, contacto con mucha gente es abundancia. Entonces, permite que venga esta imagen de abundancia. Siente como esto es como refrescante. Y eso. Pega esta sensación de placer. La sonrisa. A mí me encanta estar me comunicando con la gente. Entonces siempre tengo una sonrisa. Y voy a utilizar aquí la creencia. Soy una persona accesible, fácil de encontrarse, abierta. Mira, a mí me resuena, soy una persona abierta. Y abertura viene con lo que quiero, recibir mucha gente. Y esto empieza como que soy abierta, ¿eh? Me abro, me estoy abriendo, soy abierta. Me abro, estoy abriéndome, soy abierta. Ahora mismo no tengo frío, estoy relajada. La posición que estoy no es muy cómoda, pero tampoco es incómoda, ¿vale? La respiración es fluida. Y la sensación es entre que agradable y abierta. Bueno, yo los recomiendo que si queréis hacer un cambio de creencias, utilizáis esta técnica y déjame aquí abajo un comentario para ver si la técnica ha funcionado. Y si no, puedes entrar en uno de mis programas de desprogramarte. Sí, sí. Yo también trabajo con una energía que se llama desprogramación neurobiológica y tú puedes entrar en contacto conmigo para ver cómo estoy, qué estoy haciendo en este momento, porque trabajo con desprogramando a través de la energía de desprogramación. Podemos estar trabajando autoestima, falta de confianza, amor propio, abundancia, soy limitado, no gano dinero, no me comunico bien y tantas otras cosas, ¿ok? Bueno, si te gusta el video y piensa que alguien puede se favorecer de este video, compártelo con más personas. Muchísimas gracias y yo soy Neia Gómez.